En una antigua ciudad de Judea, donde el comercio llenaba las calles de polvo y voces, vivía un hombre poderoso y respetado. Era un señor rico, experimentado, conocido por su carácter firme y su gran fortuna. Un día, antes de emprender un largo viaje, decidió llamar a 3 de sus siervos. Cada uno de ellos había trabajado para él durante años, pero no todos eran iguales. El primero era un hombre trabajador y decidido. El segundo era prudente y cuidadoso. El tercero, en cambio, vivía dominado por el miedo y la inseguridad. El Señor reunió a los 3 en el patio de su casa y colocó delante de ellos varias bolsas llenas de monedas de oro. No todos recibirían lo mismo. A uno le entregó 5 talentos, una enorme cantidad de dinero. Al segundo le confió 2 talentos. Y al tercero le dio un solo talento. Cada uno recibió según su capacidad. Después de confiarles su riqueza, el Señor partió en su viaje, dejando en manos de aquellos hombres la responsabilidad de administrar lo que habían recibido. El primer siervo no perdió tiempo. Con decisión salió al mercado de la ciudad, donde comerciantes vendían especias, telas y alimentos traídos de tierras lejanas. Usó el dinero que le había sido confiado para negociar y comerciar. Compró mercancías, hizo tratos y trabajó día tras día. El segundo siervo hizo lo mismo. Con prudencia comenzó a invertir el dinero en el comercio de grano y otros productos valiosos. Ambos comprendieron que el dinero recibido no debía quedarse quieto. Pero el tercer siervo pensaba de otra manera. El miedo llenaba su mente. Temía perder lo que le habían confiado. Así que tomó una decisión diferente. Se alejó de la ciudad, caminó hasta un terreno vacío y cavó un hoyo en la tierra. Allí enterró el talento que había recibido. Para él, esconder el dinero era la forma más segura de evitar problemas. Mientras tanto, en la ciudad, los otros 2 siervos seguían trabajando sin descanso. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. El primer siervo multiplicó lo que había recibido. Sus 5 talentos se convirtieron en 10. El segundo siervo también tuvo éxito. Sus 2 talentos ahora eran 4. El comercio prosperaba y las bolsas de monedas crecían. Pero bajo la tierra, el talento del tercer siervo permanecía oculto, inmóvil y olvidado. Mucho tiempo después, el Señor regresó de su viaje. Al volver a su casa, mandó llamar a sus siervos. Había llegado el momento de rendir cuentas. El primer siervo se acercó con seguridad. Con respeto colocó delante de su señor las bolsas de monedas que había ganado. 5 talentos se habían convertido en 10. El Señor observó el resultado con satisfacción. Había sido un siervo fiel y trabajador. Luego se presentó el segundo siervo. También traía buenas noticias. Los 2 talentos que había recibido ahora se habían duplicado. Su esfuerzo y prudencia habían dado fruto. El Señor volvió a sentirse complacido. Ambos hombres habían demostrado responsabilidad con lo que se les había confiado. Finalmente llegó el turno del tercer siervo. Caminó lentamente hacia su señor. Sus manos sostenían la bolsa que había enterrado. El talento estaba exactamente igual que el día en que lo recibió. No había crecido. No había producido nada. Y ahora debía explicar por qué. Cuando llegó el turno del tercer siervo, el ambiente cambió por completo. La confianza que había llenado el patio momentos antes fue reemplazada por un silencio pesado. El hombre caminó lentamente hacia su señor. Sus manos sostenían una pequeña bolsa de cuero. No estaba llena de monedas nuevas ni de ganancias, sino exactamente del mismo talento que había recibido tiempo atrás. El siervo respiró profundamente y finalmente habló. Explicó que conocía la reputación de su señor. Sabía que era un hombre exigente, un hombre que esperaba resultados. Por eso tuvo miedo. Temió perder el dinero que le habían confiado. Temió fracasar. Temió equivocarse. Así que tomó una decisión que, en su mente, parecía prudente. Escondió el talento bajo tierra para protegerlo. Mientras hablaba, el siervo abrió la bolsa y colocó la moneda sobre la mesa. Allí estaba, intacta, sin pérdida, pero también sin ganancia.
Por un momento, el Señor observó la moneda en silencio. Luego levantó la mirada hacia el hombre. La expresión de su rostro cambió. Ya no había paciencia ni aprobación, solo una profunda decepción. El problema no era que el dinero se hubiera perdido. El verdadero problema era que el siervo no había hecho absolutamente nada con lo que se le había confiado. El Señor habló con firmeza. Si el siervo realmente sabía que su amo esperaba resultados, entonces debió haber actuado. Al menos pudo haber llevado el dinero a los cambistas para que produjera algún interés. Pero ni siquiera hizo eso. La excusa del miedo no justificaba la falta de acción. El talento que había sido enterrado fue tomado de la mesa. El Señor entonces dio una orden sorprendente. Ese talento debía ser entregado al siervo que ya tenía 10. La razón era clara. A quienes usan bien lo que reciben, se les confía aún más. Pero quienes no hacen nada con lo que se les da, incluso lo poco que tienen termina desapareciendo. El tercer siervo quedó en silencio. Las consecuencias de su decisión ahora eran inevitables. Había tenido una oportunidad. Había recibido confianza. Pero el miedo lo llevó a esconder su responsabilidad en lugar de usarla. Mientras tanto, el primer siervo sostuvo la nueva bolsa de monedas que ahora se le confiaba. No era simplemente una recompensa, era una señal de confianza. El Señor sabía que ese hombre seguiría haciendo crecer lo que recibiera. El segundo siervo también observaba la escena con respeto. Ambos habían entendido algo fundamental. La riqueza que habían recibido nunca fue solo dinero. Era una responsabilidad. Era una oportunidad para demostrar fidelidad. Después de pronunciar su juicio, el Señor se levantó lentamente. El patio volvió a llenarse de movimiento. Los cofres de madera se abrieron nuevamente y las monedas brillaron bajo la luz del sol. Los siervos fieles continuaron trabajando. El comercio siguió creciendo. Las bolsas de monedas volvieron a llenarse con nuevas ganancias. La casa del Señor prosperaba, no por casualidad, sino porque quienes administraban sus bienes habían demostrado sabiduría y compromiso. Con el paso de los días, el mercado de la ciudad volvió a llenarse de actividad. El primer siervo realizaba nuevos negocios. El segundo supervisaba mercancías y contratos. Ambos habían aprendido que el verdadero valor de lo que habían recibido no estaba en guardarlo, sino en hacerlo crecer. Mientras el sol descendía sobre los tejados de piedra de la ciudad antigua, una verdad quedaba grabada en la historia. Las oportunidades que se reciben en la vida nunca fueron destinadas a permanecer enterradas. Fueron dadas para ser utilizadas, para crecer, para multiplicarse y para demostrar quién está dispuesto a actuar con fe, en lugar de esconderse detrás del miedo. El patio de la casa volvió poco a poco a la calma. Las palabras del Señor aún resonaban en el aire, recordando a todos que cada decisión tiene consecuencias. El talento que había sido enterrado ya no pertenecía al siervo que lo escondió. Ahora estaba en manos del hombre que había demostrado fidelidad y diligencia. El primer siervo sostuvo la nueva bolsa de monedas con respeto. No la miraba con orgullo, sino con responsabilidad. Sabía que cada moneda representaba la confianza que su Señor había puesto en él. El segundo siervo también comprendía lo que acababa de suceder. Ambos habían sido testigos de una lección que nunca olvidarían. El tercer siervo, en cambio, caminaba lejos de la casa, por un camino polvoriento que lo alejaba cada vez más del lugar donde había recibido su oportunidad. El viento del desierto levantaba pequeñas nubes de arena mientras avanzaba solo. En su mente resonaba la misma pregunta una y otra vez. ¿Qué habría pasado si hubiera tenido el valor de intentarlo? Mientras tanto, en la casa del Señor, la vida continuaba. Los cofres de madera fueron abiertos nuevamente, y las monedas comenzaron a organizarse dentro del almacén. El primer siervo transportaba bolsas llenas de oro con manos firmes, acostumbrado ya al peso de la responsabilidad. El segundo siervo revisaba mercancías, sacos de grano y telas que serían vendidas en el mercado. Ambos trabajaban con la misma dedicación que habían demostrado desde el principio,
no porque alguien los estuviera observando constantemente, sino porque habían comprendido algo mucho más profundo. Habían entendido que la fidelidad en las pequeñas cosas abre la puerta a responsabilidades mayores. Desde una terraza de piedra, el Señor observaba el movimiento del patio. Veía a sus siervos caminar de un lado a otro, organizando los bienes que ahora habían crecido gracias a su trabajo. Su expresión era tranquila. Había tomado la decisión correcta. Los talentos habían sido confiados a quienes sabían utilizarlos. En el mercado de la ciudad, el comercio continuaba con la misma intensidad de siempre. Los vendedores ofrecían sus productos, los compradores negociaban precios y las monedas cambiaban de manos. Entre la multitud se encontraban los dos siervos fieles, realizando nuevos acuerdos, comprando mercancías y asegurándose de que los recursos siguieran creciendo. Cada negocio representaba una oportunidad más, cada decisión una responsabilidad. Con el paso de las horas, el sol comenzó a descender lentamente sobre los edificios de piedra de la ciudad antigua. Las calles se llenaron de una luz dorada que anunciaba el final del día. Los siervos regresaron a la casa con nuevas ganancias. Las monedas fueron colocadas nuevamente sobre la mesa de piedra, brillando bajo la luz del atardecer. El Señor observó todo en silencio. No era solo riqueza lo que veía frente a él, era el resultado de la fidelidad. Era la evidencia de que quienes reciben una oportunidad pueden elegir entre dos caminos: enterrarla o hacerla crecer. Cuando la noche finalmente cayó sobre la ciudad, las lámparas de aceite comenzaron a encenderse dentro de la casa. El patio quedó en silencio. Los cofres estaban cerrados, las mercancías guardadas, y los siervos descansaban después de un largo día de trabajo. Sobre ellos, el cielo nocturno se extendía lleno de estrellas, un recordatorio silencioso de que cada vida recibe talentos, oportunidades y responsabilidades. Algunos los esconden por miedo, otros deciden usarlos. Y aquellos que tienen el valor de hacerlos crecer, descubren que lo que parecía pequeño puede multiplicarse mucho más de lo que imaginaron. Esa fue la enseñanza que quedó grabada en aquella casa, en aquel mercado y en la memoria de quienes presenciaron la historia. Porque en el reino de Dios, la verdadera riqueza no se mide solo por lo que se recibe, sino por lo que se hace con lo que se ha recibido.